Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. No sé si ustedes recuerdan lo que ha estado hablando el capítulo 20, pero el Señor Jesús ha resucitado. Un día glorioso, un día el más especial de todos los días de la historia de la humanidad. No hay otro día como este. Es un día que cambia el mundo, es un día que cambia la historia de la humanidad. Porque antes se reunían el día sábado, el día séptimo, pero ahora, desde la semana pasada, desde que el Señor Jesús resucitó, comenzamos a ver que comienza la palabra de Dios así, como por ejemplo el versículo 1, el primer día de la semana, y después va a continuar el primer día de la semana. No dice al tercer día después de que Jesús murió, no, porque Jesús lo había prometido así, que al tercer día resucitaría. Pero viene Dios, viene Juan y cambian esa frase y ahora dicen el primer día de la semana. Y cuando estamos hablando del primer día de la semana, solamente tienes que ver el calendario. Y el primer día de la semana comienza el domingo. Yo sé que todos ustedes piensan que lunes, pero no, lunes es el segundo día de la semana. Porque por ahí dicen, oh, pero es que el hombre cambió ese día. No, Dios lo puso desde la antigüedad. Por eso cuando Dios creó todas las cosas, y Dios crea en el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo santificó. Y ese día 7 es el día de reposo, el día sábado. Por lo tanto, Dios puso ese calendario de esa manera desde la creación. No vinieron los hombres a hacer un calendario así nada más por así y decir, oh, pero ellos lo cambiaron. Debería ser el primer día de la semana el sábado. No. Dios reposó el día séptimo y el día séptimo era sábado. Y vienen, dicen, oh, ustedes adoran el día domingo y están mal porque deberían de adorar el día sábado. Sí, pero el día que resucitó el Señor Jesús es el primer día de la semana. Así que dice la palabra de Dios que los discípulos se reunieron el primer día de la semana. Y vamos a continuar con esa idea, ¿ok? Noten, por ejemplo, el versículo 19, como dice ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y estamos hablando del mismo día que Jesús resucitó. ¿Y qué día resucitó? El primer día de la semana. Dice, ahí lo enfatiza, ¿ok? El primer día de la semana, o el primero de la semana, como dice ahí. Así que no lo cambió el hombre, no lo inventó nadie. Dios reposó en el séptimo día, pero Jesús resucitó el primer día de la semana. Y es el día que la iglesia adora a Dios. Amén. Porque su Salvador resucita en ese día, el Señor Jesús. ¿Ok? Ok, yo sé que probablemente tienen algunas preguntas, dudas, comentarios. Después de la enseñanza podemos hablar sobre esos comentarios o en la mesa mientras estemos comiendo los alimentos materiales. Otra de las cosas importantes que veíamos es que el Señor Jesús viene y de hecho los apóstoles también vienen después de que Jesús había resucitado y ven la tumba vacía. ¿Causó fe en ellos? No, es que las evidencias nunca van a causar fe. ¿Qué es lo que sí va a causar fe? Entender las escrituras es lo que sí causa fe en la humanidad. Entonces podremos concluir que lo único que necesita la gente para llegar a ser discípulo de Jesús es entender la palabra de Dios. Es lo único. No necesita evidencias. Necesitas solo entender la palabra de Dios. Y cuando la entiendes, es entonces que se crea una fe. Porque dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ¿de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. ¿Ok? Al entenderle, obviamente. Nota lo que dice después, el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, o Shalom Aleichem. Pero algo bien interesante que dice ahí es, estando las puertas cerradas, ¿ok? Estamos en un momento
los judíos están en un momento muy peligroso. Ser discípulo de Jesús en estos momentos es muy peligroso, porque así como mataron a Jesús, así pueden matar a cualquiera que sea seguidor de Jesús. Por lo tanto, cada vez que se juntaban los discípulos, ¿qué hacían? Laqueaban las puertas. Traían 1, 2, 3 candados como en México DF, o como tal vez en tu casa, no sé. Creo que en Chicago así he visto 3 cerraduras o 2 y los laquean todas. Bueno, Daniel hace algo similar, pero la puerta de la casa tiene una chapa y tiene un candado, ¿ok? Y arriba tiene algo así como un alambre donde pones y lo metes y se laquea triple vez, ¿ok? So, lo que hace Daniel regularmente en la noche es que viene, laquea la chapa, viene, laquea la otra y pone este alambrito para acá. Pero no hay nada con que laquearlo, pero lo pone por acá también. Y yo me quedo, ok, bueno, por lo menos está asegurando más la puerta, ¿no? Pero los discípulos hacían algo similar. Ellos laquearon la puerta y laqueaban las puertas. Dice la palabra de Dios que estando las puertas cerradas, no de lo que pasa. Es como, por ejemplo, estamos todos nosotros reunidos en este lugar y que vaya Esaú y laquee la puerta. No lo hagas literalmente, pero que fuese Esaú y vaya y cierre la puerta, o que lo cierre con candado. Ahora, nadie puede entrar, ¿cierto? Nadie. Estamos en el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. ¿Y saben lo que pasa? Dice la palabra de Dios que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, pasa a ustedes. ¿Sí pueden ver? Algunos dicen que es algo así como Jesús resucitó en una forma de fantasma. No, Jesús no resucitó en una forma de fantasma. Fue superior a ello. Algunos dicen, ok, Jesús ya estando las puertas cerradas, Jesús puede traspasar paredes. Y la respuesta es sí, Jesús puede traspasar paredes. Hay 2 conclusiones que podemos llegar, ok. ¿Por qué Jesús puede hacer esto? La primera es esta. Porque Jesús es Dios. Es un Dios omnipotente que lo puede todo y nada lo puede detener. Ni las paredes ni las puertas laqueadas. Nada. Por lo tanto, Jesús puede entrar y decir, pasa a ustedes. Número 2. Podemos concluir también que el Señor Jesús, cuando resucita ese cuerpo que fue molido, que fue golpeado, que fue clavado, que fue traspasado, que fue coronado, que fue ensangrentado, etcétera, etcétera, y que fue muerto. Que lo pusieron en aquel sepulcro, pero al tercer día resucita el primer día de la semana, pero ya un cuerpo glorioso, ya un cuerpo celestial, ya un cuerpo transformado. Hace algunos años atrás, algunos hermanos y yo estábamos debatiendo en este tema. Y ellos dicen, no, pero no es posible. Jesús no resucitó con un cuerpo transformado. Su cuerpo era físico, por eso era de carne, hueso y sangre. Por eso pudo decir, miren las evidencias, aquí tengo. O sea, aquí está el costado, aquí tengo donde me clavaron. Aquí está mi cabeza toda llena, donde pusieron la corona de espinas, todo eso, las evidencias. Y es que es lo que dice el versículo 20. Nota lo que dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y es cierto, tienen razón. Resucitó con ese cuerpo, pero no es un cuerpo del polvo de la tierra.
Es un cuerpo ya transformado. Ahora, es un misterio que todavía no puedo entender completamente. Lo único que sí les puedo decir es que viene Pablo y comienza a hablar de esa transformación en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 35 al 55, y nos explica todo ello. Y hay una alegoría más o menos, hay un ejemplo que creo que todos podemos entender. Y viene Pablo y dice, ok, tengo una semilla. Una semilla que en algún tiempo estaba viva, estaba en el árbol, era parte de un fruto. Pero esta semilla, vengo y lo siembro, lo entierro, lo sepulto y lo cubro de tierra. Tiempo después, ¿qué pasa con esta semilla? Se transforma. Comienza a salir, pero comienza a salir como una ramita verde, ya no gris, ahora es verde. Comienzan a salir las hojitas, comienza a crecer, comienza a verse bien. Ahora, ¿qué es lo que salió? ¿La semilla o algo diferente? Algo diferente. Pero es la semilla aún. Es la misma. Porque si ustedes ven, rascan y la semilla ahí está. Amén. Pero sale de la tierra algo glorioso. Amén. Y es la explicación del apóstol Pablo. Y dice, así como esto, así también sale el Señor Jesús con un cuerpo transformado. Y uno de ellos me decía, pero entonces Lázaro salió cuando resucitó con un cuerpo también transformado. No, la respuesta es no. La razón es simple. Es que Lázaro tenía que morir otra vez. Y el Señor Jesús ya no moriría. Ahora, ¿qué pasaría con Jesús? Con su cuerpo. Viviría para siempre. Glorioso. ¿Entraría a los cielos? La pregunta es esta. ¿Puede en el cielo entrar algo corruptible? No. No. Por lo tanto, hace sentido cuando Jesús resucita, como dice el apóstol Pablo, con un cuerpo glorioso como la semilla, un cuerpo tan glorioso que ahora puede ascender a los cielos y permanecer en los cielos. Pero aún, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, puedes ver dónde le clavaron y dónde le metieron la lanza en el costado. Aún en el cielo. ¿Por qué? Porque, bueno, son las evidencias, aquí como dice aquí el versículo 20, pero también ese cuerpo, ese mismo cuerpo que como tú y yo lo tenemos ahorita, que lo pellizcas y duele, se va a transformar, se va a glorificar, será un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Y como dice también Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, que tal la gloria de resurrección del cuerpo del Señor Jesús será también la nuestra. La misma imagen. Y por eso, cuando nosotros seamos transformados, nuestro cuerpo llegará al cielo. Y yo sé, es un misterio porque todavía no ha acontecido, pero va a acontecer. Pero, ¿qué más me gustaría que cambiaran los cuerpos? Por ejemplo, yo más alto. Oye, ¿quién no le gustaría que cambiaran los cuerpos? ¿Verdad? Pero será un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Ya no tendré con este mismo pensamiento, sino un pensamiento celestial, espiritual, glorioso. Por lo tanto, ¿qué importa que sea con ese mismo cuerpo? Mientras que sea como el cuerpo resucitado del Señor Jesús, que ahora puede llegar al trono de Dios. ¿Got it? Okay, yo sé, si hay alguna pregunta, por favor, lo hace al final de la enseñanza. Ok, continuemos leyendo, que hay otras partes también interesantes. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús aparece con ese cuerpo transformado, pero todavía tiene las evidencias, lo primero que dice es, paz a ustedes. ¿Sabían que es uno de los saludos judíos más populares? Tú te encuentras con un judío y probablemente ni te van a hablar. Pero si es que te llegan a hablar, lo primero que te van a decir, Shalom Aleichem. O Shalom, que significa paz. Paz a ti.
Pero no solo los judíos. ¿Sabían ustedes que cada vez que algún ángel del cielo se aparecía a alguien en la Biblia, algún hombre, uno de los saludos era precisamente eso? Shalom Aleichem, que quiere decir paz a ti o paz a ustedes, si era una persona o varias personas, igual que el Señor Jesús. Ahora, es interesante por esta razón. Imagínate, el Señor Jesús lo toman preso, lo agarran, se lo llevan, lo comienzan a castigar, lo comienzan a golpear y a hacer todo eso, lo matan. Pero ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Se fueron. Todos corrieron, se fueron, sálvese quien pueda, huyeron. Dejaron, en otras palabras, al Señor Jesús completamente solo. No solamente eso, sino que viene Pedro y la tercera vez que lo reconocen, ¿qué dice Pedro? No, yo no le conozco. Lo comienza a negar. Y así cada uno de ellos. Cuando, por ejemplo, Juan y Pedro también llegan al sepulcro y ven la tumba vacía, ¿y qué es lo que comienzan a hacer? Dudar. No tienen fe. Ven las evidencias, pero no creen. Dice el Señor Jesús cuando los ve otra vez: pasa a ustedes. ¿Saben por qué es interesante? Porque, por ejemplo, si a mí me hacen, probablemente ustedes o cualquier persona a que yo ame, si a mí me hacen lo que le hicieron al Señor Jesús, sus discípulos, yo me presento, pero en un tono reprochante, en un tono de decepción, en un tono como: ¿por qué me abandonaron? Sí, tan solo este ejemplo. A veces llamo a algunos hermanos, o por ejemplo, si le llamo al hermano, por ejemplo, Orfanel, una de las primeras cosas que me dice: ¿saben qué? ¿Y por qué no me has llamado? O sea, como en un tono de reproche, ¿me entienden? Y el Señor Jesús pudo hacer eso, porque tenía toda la razón para reprocharles por dudar, por su temor. Estaban laqueadas la puerta. Pero el Señor Jesús no les reprocha, sino que les dice: paz a ustedes. Entonces el Señor Jesús llega a ellos lleno de compasión, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de misericordia. ¿Sí ves al Señor Jesús? Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, después de haberles dicho: pasa a ustedes. Pasa a ustedes. Ok, el versículo 21 es bien importante para entender el versículo 22 y el 23, ok. Así que si no entienden el 21, no van a entender el 22. Pero dice así: el Señor Jesús a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es la gran comisión, ¿ok? Así como el Padre me envió a este mundo, yo también los envío a ustedes a este mundo, ¿ok? Nota lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ¿no acaso el Espíritu Santo lo recibieron en el día de Pentecostés? ¿Por qué entonces aquí los está soplando y les dice: reciban el Espíritu Santo? ¿Por qué reciben en el día de Pentecostés el Espíritu Santo si lo recibieron aquí también? Nota ahora lo que dice el versículo 23, que es una explicación más o menos de estos dos versículos anteriores. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Sabes que esto mismo el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves de este reino? Y todo lo que atares
será atado allá. Y todo lo que desatares será desatado allá. Es lo mismo. Entonces podemos entender otra vez que aparte de ser la gran comisión, el Señor Jesús les está dando este poder para que ellos vayan. Y así como el Señor Jesús podía resucitar a los muertos, ahora ellos no iban a ir con este poder del Espíritu Santo a resucitar los muertos literales, físicos, sino ahora los muertos delante de la presencia de Dios, para que vengan y vean y crean en Jesús y tengan vida eterna. Amén. Cuando dice el versículo 22, sopló, es la misma palabra que se usa allá en Génesis capítulo 2, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, porque le dio vida. Y es la misma palabra cuando se usa allá en Ezequiel capítulo 37, cuando el valle de los huesos secos viene y sopla para que ellos recobren piel y también obtengan vida, estos huesos. Ya lo vimos detalladamente. Así que lo que significa esto es precisamente eso. Los apóstoles recibiendo la autoridad de Jesús para que vayan y levanten los muertos, se levanten delante de la presencia de Dios y puedan tener vida. Pero no una vida física, porque esa ya la tienen. Ahora una vida espiritual. Mira que puedo concluir aquí, porque mi tiempo ya está a punto de terminar, ¿ok? Quiero concluir entonces de esta manera. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, o si no hay un soplo, como lo que dijo el Señor Jesús aquí, o si no has entendido la palabra de Dios y por lo tanto no tienes fe, delante de Dios, aunque estés vivo, estás muerto. Es lamentable y es triste. Pero si no tienes el Espíritu Santo que da vida delante de la presencia de Dios, entonces estás muerto. Y para tener vida, lo único que tienes que hacer es recibir el Espíritu Santo. Y ya sabes cómo se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando eres bautizado. Así como cuando Jesús se bautizó y descendió el Espíritu Santo, eso mismo pasa en tu vida cuando crees. ¿Crees qué? Cuando crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Y cuando crees y aceptas, entonces puedes recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. Si hay alguien aquí el día de hoy que quiera hacer eso, hoy es el día de salvación. No pospongas su salvación para otro momento.